viene, pero se incorpora. Bueno. Muy buenas tardes, señores, señoras, compañeros universitarios. Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta mesa del seminario Constitución, Democracia y Elecciones, la reforma que viene. La cuarta mesa que trataremos, los temas de la cuarta mesa que trataremos el día de hoy será el de fiscalización a los partidos políticos, y ya para este momento, apenas en su segunda jornada, podemos calificar a este seminario como de muy exitoso. Nos acompañan en el presidium John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Mari Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Osvaldo Chacón Rojas, presidente de la Contraloría Electoral del Estado de Chiapas; Ray Kennedy, asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; Humberto Murrieta, miembro de Transparencia Internacional; y servidor Cristian Bernal. Vamos, sin mayor preámbulo, a dar el uso de la voz. Bueno, sí quisiera hacer antes una breve advertencia. Nos han pedido los organizadores que seamos muy estrictos con el tiempo. Las reglas ustedes ya las conocen: 20 minutos por ponente, de lo cual yo voy a estar muy pendiente. Me voy a erigir como guardián celoso del tiempo, de modo que esa es la única regla que tenemos en esta mesa. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz, por una elemental regla de cortesía, a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mari Carmen Alanís. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hay muchas reglas de cortesía, ¿verdad? Pero gracias. Bueno, pues en primer lugar, es para mí un honor estar en esta mesa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de mi alma mater, como egresada de la Facultad de Derecho de esta universidad, también como ex profesora en el posgrado de la misma facultad. Desafortunadamente pues no he podido continuar ya con estas actividades académicas por cuestiones de trabajo, pero me siento muy contenta de poder estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por lo cual agradezco a los organizadores de este seminario, y particularmente a Lorenzo Córdoba, a Pedro Salazar, por haberme considerado en esta mesa con el tema de la fiscalización. Bueno, en primer lugar quisiera señalar cómo va a ser mi presentación, esta charla, la estructura de la misma. Tengo entendido que hoy en la mañana tuvieron también una mesa sobre el tema del financiamiento a los partidos políticos y la regulación jurídica de los partidos políticos, temas sin duda relacionados con la fiscalización. Sin embargo, me permitiré hacer un muy breve recorrido de la evolución normativa de la fiscalización en México. No se preocupen, no voy a empezar en la Constitución de Cádiz, serán unos breves minutos nada más para que nos ubiquemos en el contexto del modelo vigente. También me referiré en segundo término al desarrollo reglamentario y jurisprudencial en el tema que hoy nos ocupa, es decir, toda la reglamentación que ha sido necesaria y la interpretación que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho al resolver los casos concretos. Posteriormente haré una referencia al régimen de sanciones, con el propósito de destacar algunos vacíos que desde una perspectiva personal valdría la pena reflexionar sobre su solución. Y finalmente pues trataré o presentaré a ustedes algunas propuestas normativas específicas, y sobre todo haciendo un análisis de la idoneidad del órgano administrativo al que actualmente le compete desarrollar las funciones de fiscalización. Quisiera también aclarar que todas las opiniones y propuestas que yo haga en esta mesa son a título personal, no en mi carácter de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, en primer término, creo que es muy importante reconocer
que nuestro sistema normativo, nuestro sistema electoral mexicano, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y afortunadamente contamos con la participación de Osvaldo, el titular de la Contraloría en Chiapas. Vamos a poder conocer de una experiencia de vanguardia. Sin duda México tiene una normatividad, instituciones y prácticas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, tanto privados como públicos, de vanguardia. Esto sí lo debemos de tomar en cuenta. El proceso evolutivo de nuestra normatividad ha sido tomando en cuenta y atendiendo pues situaciones que se van dando en la realidad y en un contexto determinado. Sin embargo, tampoco podemos hacer a un lado la dinámica misma de la realidad, y mucho menos en el tema que atañe la política y sobre todo la política electoral. De hecho, estamos hablando de la fiscalización como una institución pues nueva en México. No es sino hasta el año de 1987 cuando por primera vez en el Código Federal Electoral podemos decir que se estableció un sistema muy precario de financiamiento, yo diría casi anunciativo, en donde se señala que los partidos políticos tendrían derecho al financiamiento que se determinara con base en los elementos contemplados en la propia ley, ¿no? Es lo único que se decía en 1987. Así llegamos hasta 1990, cuando por primera vez ya se precisaron las modalidades del financiamiento del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde precisamente ya se habla de la modalidad del financiamiento por actividad electoral, por actividades generales como entidades de interés público, por subrogación del Estado de las contribuciones de los legisladores que habrían que aportar para el sostenimiento de sus partidos, y también el financiamiento para las actividades específicas como entidades de interés público. Pero realmente la reforma que establece un parteaguas en el tema de la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos es la de 1996, en donde se establecen ya las bases constitucionales y también se reglamenta de manera más puntual los elementos y la fórmula para la base del cálculo del financiamiento. Se precisan estos rubros de financiamiento público y también se establece que el financiamiento público prevalecerá respecto de cualquier otra modalidad de financiamiento. ¿Y por qué traigo a colación esto, que seguramente, como ya decíamos, fue materia de análisis a profundidad en la mesa de la mañana? Pues porque el simple hecho de que se establezca un catálogo de prestaciones para los partidos políticos, pues les genera necesariamente obligaciones de rendir cuentas sobre el monto, sobre el origen y sobre la aplicación de estos recursos, pero también a su vez los coloca en la posibilidad de ser sancionados de acuerdo a lo que establezca la propia normatividad, y por ende es necesario dotar a la autoridad responsable de fiscalizar y de sancionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas de las atribuciones en primer término, pero también de las herramientas para hacer posible el cumplir con estas obligaciones. Para cumplir con esta responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, sí quisiera señalar que en 1993 ya se estableció formalmente en la ley la creación de una comisión del Consejo General para revisar los informes de los partidos. Pero realmente esta tarea estaba limitada o acotada exclusivamente a lo que los propios partidos informaran a esta comisión de fiscalización. Ya con la reforma de 1996 se fortalece de manera muy importante las capacidades y atribuciones fiscalizadoras de la autoridad electoral. Se establece una estructura especializada permanente y la Comisión de Fiscalización desde ese entonces ya contó con una serie de nuevos mecanismos, entre los que me gustaría destacar solamente algunos de ellos.
En primer lugar, la actividad de fiscalización se determina como de carácter permanente, es decir, la autoridad no solamente fiscaliza los recursos a partir de la información y documentación que entregan los partidos, sino que también tiene la facultad de solicitar los informes y ordenar auditorías y visitas de verificación. También la facultad de iniciar estos procedimientos administrativos. Y un aspecto que pocas veces es tratado desde esta perspectiva, y a mí me parece fundamental, es que se corresponsabiliza o se les hace a los partidos copartícipes en las funciones de vigilancia en materia de utilización de estos recursos, porque tienen o se les atribuye la posibilidad de iniciar a través de quejas o lo que formalmente son denuncias contra otros partidos políticos un procedimiento administrativo sancionador que precisamente es desahogado por la Comisión de Fiscalización. Entonces, siempre se menciona la autoridad, sus facultades, la Comisión de Fiscalización, los reglamentos, las sanciones, pero esta facultad que se les otorga a los propios partidos para fiscalizar, para velar y denunciar cuando otro partido político está incurriendo o violando la norma en materia de utilización de destino y origen de los recursos, se inicia un procedimiento sancionador. Ahora bien, mencionaba yo la dinámica de la materia y sobre todo hay que tomar en cuenta que desde hace 10 años, como seguramente ya están todos ustedes más que sobreinformados sobre esta situación, 10 años que no ha habido reformas en la materia, sí en materia electoral, pero no en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero afortunadamente se estableció, y así lo prohibió el constituyente, la facultad reglamentaria de la autoridad administrativa del Instituto Federal Electoral, así como la atribución y la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de interpretar la norma cuando ésta no fuera clara al resolver cada caso concreto. Yo sí me atrevo a concluir que a través de esta reglamentación que ha hecho el Consejo General del IFE y los criterios y la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal, hemos sido capaces de ir llenando estas lagunas, si se me permite la expresión, y también hemos podido resolver los casos en particular que se van presentando. Y tenemos casos muy importantes que no están previstos en la norma y que me gustaría también hacer mención nada más de algunos de ellos. Por ejemplo, los monitoreos de los medios electrónicos de comunicación. Este es un tema fundamental porque, si no me equivoco, el consejero Andrés Albo me corregirá, pero más del 70% de los recursos de los partidos políticos se destinan a la compra de espacios en medios electrónicos de comunicación. Entonces, la autoridad debe contar con las herramientas para poder hacer una compulsa en cuanto se refiere a los gastos que reportan los partidos políticos en compra de tiempos en televisión y en radio, y el instituto requiere de estos monitoreos para revisar si coincide lo transmitido con lo reportado con los partidos políticos. Desde el año 2000 el Instituto Federal Electoral ha venido realizando estos monitoreos, pero por ejemplo el Instituto Federal Electoral en el año 2005, es decir, el año previo o meses antes de que iniciara el proceso electoral, acordó extender esos monitoreos también para dar seguimiento a los procesos internos de los partidos políticos para designar o elegir a sus candidatos. Es decir, una herramienta que en cumplimiento o en uso de su facultad reglamentaria el Instituto Federal Electoral acuerda para tener una herramienta adicional. Asimismo, el reglamento de fiscalización que aprobó el Instituto Federal Electoral ha sufrido modificaciones en 2002 y en el 2005 y ha ido modificando sus disposiciones para
avanzar en las materias que no están previstas en la ley, pero que son problemas a los que la autoridad se va enfrentando día a día. Y me gustaría señalar algunos aspectos o supuestos que no están previstos en la norma, pero que ya se contemplan en el reglamento y que se aplicaron para las pasadas elecciones presidenciales y legislativas. Por ejemplo, la autorización de aportaciones de simpatizantes a través de las líneas telefónicas 01800, 01900. Evidentemente esto responde a una realidad de filosofía de telemercadeo a la que ya todos los ciudadanos estamos enfrentándonos día a día, bueno, pues por obvio también los partidos políticos y las agrupaciones. Las transferencias electrónicas mediante el uso del número clave de las transferencias bancarias, precisión en las normas para la celebración de juegos, rifas, sorteos, extensión al IFE de los secretos bancario, fiduciario y fiscal a través de una autorización expresa que suscriben los partidos políticos, nuevas normas para la adquisición de tiempos en radio y televisión, prohibición de bonificaciones, condonaciones, descuentos y cualquier otro acto que pueda traducirse en beneficio inequitativo de un partido respecto a los demás, y se incorpora también un apartado de transparencia para garantizar que los ciudadanos estén debidamente informados en este terreno. ¿Por qué cito estos ejemplos? Porque evidentemente la autoridad electoral se enfrenta con supuestos día a día novedosos que es difícil que la ley los prevea. Pero, ¿cuál sería aquí mi observación? Que siendo un tema tan delicado el de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas nacionales y sobre todo por lo que se refiere a la imposición de las sanciones, lo recomendable es acortar o estrechar el grado de discrecionalidad de la autoridad al resolver sobre estos casos en particular y que lo que más sea posible esté previsto en la norma. Entonces, sí es necesaria una revisión integral de estos reglamentos, de estos acuerdos, de los criterios que ha venido adoptando el Tribunal Electoral para que en una futura reforma electoral, inminente yo diría, pues se tome en cuenta lo que ha tenido que ir supliendo la autoridad a través de la reglamentación y el propio tribunal. Me refiero a algunos criterios, 6 criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estrictamente vinculados con la materia de fiscalización, al resolver, insisto, casos concretos que los partidos y agrupaciones políticas han sometido para su resolución. En primer lugar, ha sostenido el criterio denominado de la culpa invigilando, es decir, que el Tribunal Electoral estableció que los partidos políticos son personas jurídicas susceptibles de cometer infracciones a las disposiciones electorales en el tema que nos ocupa, pero también a través, obviamente, de sus dirigentes, de sus militantes, de sus simpatizantes, de sus empleados e incluso personas ajenas a ellos, si se tiene en cuenta que los partidos como personas morales no pueden actuar por sí solas. Entonces se les responsabiliza a los partidos políticos de las infracciones que cometan estas personas, estos individuos, estos funcionarios partidistas que formen parte de su estructura o que de manera evidente estén favoreciendo a esos partidos porque tienen la responsabilidad de hacer que velen por el cumplimiento de la norma. También, como consecuencia de resolución del Tribunal Electoral, precisamente se estableció la inoponibilidad o se abrió el secreto bancario y fiduciario y se consideró al Instituto Federal Electoral como autoridad hacendaria, es decir, autoridad fiscal, para poder tener acceso y solicitar a las instituciones de crédito información que fuera necesaria para resolver sobre la fiscalización o algunas quejas interpuestas o procedimientos oficiosos iniciados por el propio instituto. Asimismo, el Tribunal Electoral también resolvió que no son oponibles las investigaciones ministeriales, es decir, los ministerios públicos también tienen la obligación de entregar o de otorgar al Instituto Federal Electoral información que cuando se justifique
obviamente la necesidad de la misma, cuando estemos ante infracciones de carácter grave, pudiera tener acceso. Asimismo, desarrolló el tribunal el criterio denominado del ilícito complejo, es decir, la posibilidad de poder sancionar como una irregularidad única un conjunto de conductas ilícitas que se dan de forma separada, pero que es evidente que los une cierta forma de que estas actividades estén orquestadas para la obtención de un beneficio que resultaría violatorio a la norma. Este es el criterio del ilícito complejo, es decir, insisto, irregularidades separadas pero que están orquestadas para el mismo fin, que sería contrario a la ley. Asimismo, por lo que hace a los criterios en materia de sanciones, estableció que las facultades sancionadoras de la autoridad electoral forma parte del ius punendi del Estado, es decir, que son aplicables los criterios en materia penal al derecho administrativo sancionador. Y por último, en materia de individualización de las sanciones, se dispuso que para conformar el quantum tendría que tomarse en cuenta la responsabilidad del infractor en la falta. Ahora, nada más para concluir con las propuestas y en donde yo veo los dilemas, sería en tres aspectos. En el régimen de sanciones, concretamente, se establece que la autoridad electoral puede sancionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas. La propuesta sería en concreto que se ampliaran los sujetos imputables de las faltas en materia de fiscalización, que se pudiera sancionar a otros actores que intervienen en los procesos electorales con la participación de las autoridades competentes. Si se trata de funcionarios públicos, que sean las autoridades que conocen de las responsabilidades de los funcionarios públicos, pero que de manera obligatoria tuvieran que iniciar el procedimiento correspondiente cuando la autoridad electoral determine que se cometió una infracción. Y por supuesto ampliar el catálogo de tipos penales electorales, delitos electorales, que es la forma viable en que pudiera sancionarse a las personas físicas cuando cometan alguna irregularidad vinculada con la fiscalización de los recursos con el financiamiento, de los partidos políticos y las agrupaciones. Y mi última propuesta sería diseñar un nuevo modelo de autoridad fiscalizadora. Yo desarrollé dos modelos. El primer modelo se refiere concretamente a una Contraloría Federal Electoral. Mi propuesta sería crear una entidad superior fiscalizadora de los recursos de los partidos políticos, que cuente con independencia orgánica, funcional, financiera, que sea un órgano de control que cuente con facultades plenas de revisión e investigación, tanto a los institutos políticos fiscalizables, partidos, agrupaciones políticas, como a terceros, públicos y privados, que puedan tener vínculos directos o indirectos con los partidos y agrupaciones. A este órgano se le tendría que dotar de un estatus constitucional, con facultades máximas que deriven de la propia Constitución, de la Carta Magna, con las herramientas necesarias para hacer inoponible el ejercicio de sus funciones frente a los poderes públicos y privados. Contemplar al titular o titulares de este órgano fiscalizador autónomo con el rango de altos funcionarios de Estado, que sean designados por el legislativo en un procedimiento en el que pudieran participar una o ambas cámaras, pero que aseguren la especialidad de estos funcionarios y por supuesto regulados bajo el régimen de responsabilidades contemplados en el título 4 de nuestra Constitución. Y la otra propuesta sería el nombramiento de un fiscalizador por parte del Congreso, pero que se ubique dentro de la propia estructura orgánica del Instituto Federal Electoral. Este sería un funcionario designado también por el Poder Legislativo, que tuviera el rango
de consejero electoral, es decir, que jerárquicamente no estuviera por debajo de los consejeros electorales. Esta figura de lo que yo denomino fiscal electoral tendría las facultades amplias para investigar y requerir toda la información necesaria, revisaría los informes anuales y de campaña, también resolvería las quejas que versan sobre el origen y destino de los recursos de los partidos. Mi propuesta iría también en el sentido de que este fiscal electoral o consejero fiscal dictamine e individualice las sanciones, es decir, que imponga las sanciones cuando considere que se violó la norma en materia de origen y destino de los recursos, y que en contra de las decisiones de este fiscal pudiera presentarse o interponerse un recurso de revisión ante el Consejo General del propio instituto, y a su vez esta decisión pudiera ser impugnada vía apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, para cerrar, porque ya se terminó mi tiempo, la propuesta de tener una entidad autónoma o una entidad dentro del propio IFE, pero especializada y dedicada absolutamente a la fiscalización, también libera de una tensión natural que se da hacia dentro de la propia institución, cuya función estatal es la de organizar las elecciones. Y yo estoy convencida de que organizar un proceso electoral en México cada vez más complejo, y la autoridad administrativa electoral tiene que estar al 100 en la organización de los procesos electorales, y le dedica mucho tiempo, capacidad a las actividades de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y tampoco a nadie nos gusta que nos sancionen. Entonces, evidentemente, los partidos políticos que forman parte del órgano máximo decisorio, que es el Consejo General, después de ser sancionados, pues puede generarse un ambiente de fricción y tensión que en su momento también podría afectar en la toma de decisiones para la organización de los propios procesos electorales. Pues a grandes rasgos estas serían mis propuestas y los dilemas que encuentro en el modelo vigente de la fiscalización. Y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen Alanís, por sus sugerentes y provocadoras soluciones a la cuestión de la fiscalización. Tiene el uso de la voz el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, John Ackerman. Muchas gracias, Cristian. Un honor estar aquí con ustedes, Mari Carmen, Osvaldo, Rey, Andrés, Humberto. Gracias de manera muy particular a Pedro y Lorenzo, colegas expertos en ese tema. Qué bueno que organizaron un evento de tanta altura y tanto interés. Les felicito y les agradezco la invitación, y también desde luego a Héctor Fixfierro, nuestro director, por abrir este espacio para un debate plural y discusión de estos temas tan importantes para el país. Empiezo con una reflexión general sobre la situación en que estamos en cuanto a la democracia en México, y luego nos encaminamos directamente hacia el tema de la fiscalización, enfatizando que el tema de fiscalización es una de las palancas más importantes, una de las formas de las áreas más importantes para reencauzar y reconstruir nuestra democracia. Actualmente estamos en una democracia consolidada, pero es una democracia consolidada en descomposición. Y está en descomposición porque siguen vigentes, palpitantes prácticas autoritarias de gestión del poder. No hemos aprendido todavía cómo superar el legado, no sé si es cultural, institucional, algún espacio intermedio, en que las autoridades públicas y los actores partidistas, en general los actores políticos, todavía no aprendemos a vivir dentro de un ambiente, un contexto democrático. Lo vivimos en el 2006, tanto el IFE como el tribunal tuvieron grandes vacíos en su actuación, todos estamos conscientes de ello. Sobre todo, hay algunos momentos, yo creo que los dos documentos que para mí
representan, que sería la materia prima para una arqueología más clara de la función de esta gestión autoritaria del poder 2006, son dos documentos. Uno es la calificación de la elección, el documento del 5 de septiembre, y el otro es la negativa del IFE de acceso a las boletas la segunda, que fue el 14 de diciembre. No son el tema de hoy, pero realmente cuando leemos esos documentos, y vamos a ver la aplicación al tema de fiscalización, vemos en su actuar, en carne propia, justamente esa lógica autoritaria del poder, en que la autoridad no siente que tiene que explicar, justificar, realmente rendir cuentas a la población. Hay una transparencia mínima, pero no hay un diálogo, una interrelación real con la sociedad civil. Las otras cosas, aparte de estos documentos, estas prácticas, otras formas en que sigue esta lógica autoritaria del poder, es precisamente a partir de la simulación y la impunidad. La simulación y la impunidad son dos términos, dos conceptos, dos prácticas vigentes y reales en el sistema democrático mexicano. Han sido desde todo el siglo XX y siguen presentes. Y estos dos términos también funcionan y operan de manera cotidiana dentro del proceso de fiscalización. La simulación ocurre en una práctica histórica básica de lo que son las auditorías contables. La forma, y no nada más en México, pero a nivel internacional, las auditorías anuales contables a los ingresos, gastos de las empresas, de los partidos, del gobierno, de cualquier sujeto de fiscalización o de auditoría, por lo general se limitan a comparar ingresos, gastos, ver si hay una básica limpieza contable. La factura está ahí, no está ahí, tiene datos fiscales correctos, se gastó la cantidad que se programaba, se justificó el cambio en el renglón de gasto, ¿no? Estas prácticas auditables, ¿no?, de buscar la limpieza contable son muy efectivos, importantes para los partidos políticos o para cualquier ente, porque les ayuda a ordenar sus finanzas internas, sus finanzas públicas. Pero al final de cuentas termina siendo, en muchos casos, una simulación. La autoridad no llega al fondo, no investiga al fondo, y no necesariamente por un mal interés o una corrupción de parte de la autoridad, puede ser por falta de presupuesto o por falta de recursos o lo que sea, pero se da este juego, ir y venir de papeles y solicitudes, y todo se termina archivando. Todos sabemos a qué se refiere esto. Esa es la simulación. La impunidad pues también está claro que a los ojos de todos, a pesar de un par de casos importantes, que son, ahorita comentamos de ellos, de temas que amigos de Fox, tanto a nivel electoral, pero quizás aún más grave a nivel del gobierno central, federal, no hay consignaciones importantes para actos de corrupción, ni electoral ni de otra forma. Hay algunas sanciones administrativas importantes, simbólicas, que se han fincado, por ejemplo, Óscar Espinosa Villarreal, etcétera, pero no está en la cárcel Óscar Espinosa. No hay realmente los peces grandes, ni siquiera las medianas. En el materia electoral, ni se diga. Nadie, ni una sola persona de los asuntos PMSK, amigos de Fox, comprobado directamente por el IFE, está en la cárcel o ni siquiera está cerca de ello. Hay una gran tradición también, yo no quiero usar la palabra cultura de la impunidad, etcétera, no es cultural, yo creo que no. La corrupción existe en todos lados, pero hay prácticas inquistadas, tanto en nuestros actores políticos y sociales como en las mismas instituciones gubernamentales, que permiten y facilitan esta impunidad. El caso de la fiscalización electoral específica es un caso ejemplar, en cierto sentido, de esta impunidad y de esta simulación, aunque también hay algunas partes que ahorita, qué bueno que Mari Carmen antecedió, que me ahorra toda una sección del trabajo, aunque igual lo vamos a resumir. Hay también avances importantes en la materia, y es realmente importante fijarnos en aquí, porque aquí justamente el régimen electoral, las instituciones electorales que hemos construido, realmente sí han tomado un paso importante para enfrentar esta impunidad, esta simulación, sobre todo a partir de los casos que tenemos de Fox.
y también el caso anterior, aunque contradictorio la versión del tribunal, que era el intento de los consejeros electorales, por ejemplo, de investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. Mari Carmen ya menciona algunos conceptos que están creados, que son grandes innovaciones del tribunal. El tribunal electoral tiene una historia fabulosa de los 10 años. El hecho que haya terminado en estos claroscuros no debería cegarnos a ver la historia de trayectoria muy positivo. En este caso, por ejemplo, de fiscalización, han desarrollado unos criterios, una hipótesis fabulosa que justamente permiten a la autoridad electoral a investigar y a sancionar a problemas y malversación de fondos. El artículo 270 y 271 del CUFITE son muy claros. Y yo creo, no sé, diseñados justamente con el propósito de fomentar la impunidad. Los artículos 270 y 271 del COFITE no permiten al IFE investigar en absoluto ningún violación al financiamiento, no les permite fiscalizar en un sentido amplio de la palabra. Lo que dice el artículo 270 y 271 del COFITE dice que el IFE puede recibir quejas de las partes junto con sus pruebas y requerir información a otras partes del instituto, y punto. Por ley, el IFE no puede ir al Procurador General de la República, a las autoridades hacendarias, no puede investigar más allá de la documentación ya entregada al expediente. Yo creo que esto fue a propósito, la verdad, no sé, o igual nada más se les fue, pero la verdad, nos acordemos que en el 96 la ley solamente fue el PRI que lo aprobó, ¿no? Hubo consenso con respecto a la reforma constitucional 96, hubo consenso con respecto al nombramiento de los consejeros, pero la ley lo aprobó el PRI por su mayoría simple. Y aquí lo vemos, hay realmente rastros muy claros que no le permiten. Pero el IFE no se queda con esta reglamentación. Ellos dicen no, pero no puede ser, yo tengo que hacer cumplir la ley electoral, yo voy a investigar. Su primer intento fue investigar el financiamiento de la campaña de Zedillo. El tribunal en ese momento no les permite investigar eso por otros asuntos con respecto a la cantidad de años que tienen que guardar sus archivos los partidos en ese momento, que ya se había vencido el plazo. Entonces no se permitió que el IFE investigara el asunto de la atención de la campaña de Zedillo. Lástima, yo creo que hubieran salido muchas joyas interesantes ahí. Pero a partir de ahí, en adelante, también con los clasificados, con el caso de medios de Fox, el tribunal le da facultades muy amplias de investigación y no nada más establece lo que se llama el principio inquisitivo, que dice que la autoridad electoral está obligada, de hecho, a investigar a fondo las quejas que ellos conozcan, o los problemas que ellos conozcan, ¿no? Entonces, aquí el tribunal está facultando, fueron decisiones históricas que faculta, otorga al IFE posibilidades de ir mucho más allá de nada más lo que la ley estrictamente diciendo, ¿no? Otros criterios son como los que menciona Mari Carmen. Lo de la culpa en vigilando es fundamental, porque eso surge del caso Pemex Gate, porque lo que dice el PRI es que, mira, igual eran los secretarios de finanzas y el CEN del PRI el que estaba sacando millones y millones de pesos de manera cotidiana durante un mes, ¿no? Pero actuaron a título personal. No fue el partido el que estaba sacando estos recursos y gastándolo, fue el secretario de Finanzas que sacaba millones de pesos y lo gastaba, pero no es el partido. Entonces el tribunal dice, mira, eso es ridículo, evidentemente esto es un asunto, ¿no? Organizado por el partido, en que el partido mismo está financiando ilícitamente acciones políticas. Entonces tenemos que poder sancionar estos problemas, estas violaciones a la ley. Entonces se crea ese criterio de culpa en vigilando, que no está en la ley. Otra vez, el tribunal está interpretando la ley a partir de un espíritu democrático constitucional para facilitar al IFE a enfrentar justamente la impunidad y la simulación que tantas veces caracterizan nuestro proceso de fiscalización y auditoría. Entonces, el primer paso para una reforma electoral en esta área de musicalización es, y esto es básicamente siguiendo lo que ya dijo Mari Carmen, poner en la ley explícitamente estos criterios. O sea, ya es evidente, tenemos 10 años de experiencia, el tribunal nos pone el ejemplo,
pongámonos la ley para que los nuevos magistrados tengan un trabajo mucho más fácil para aplicarla y ampliarla. Entonces esto implicaría reformar, desde luego, como mencionaba, los artículos 270 y 271 del COFIPE, dándole facultades plenas, ¿no?, al ICE para investigar cualquier sospecha de malversación de fondos, investigaciones de oficio, auditorías concomitantes. Eso es algo también, una práctica histórica de la auditoría, no nada más mexicana, internacional. Las auditorías siempre ocurren después. Se supone que tiene que terminar el ciclo y luego, una vez terminado, pero ¿por qué no? Por lo menos en casos especiales, facultar al IFE a meterse en el mismo momento que alguno sospeche que algo está ocurriendo. Retomando el tema de la culpa en vigilando, ¿por qué no explicitemos que los partidos son responsables de cualquier propaganda o acción llevada a cabo por sus militantes? O quizás, y aquí entramos a otro tema que antes abordamos, por terceros, que apoyan a su candidatura o incluso atacan a su rival. Esto fue un asunto muy interesante. Hubo un funcionario importante del gobierno de Fox mandando correos en contra de uno de los candidatos. El problema aquí es que no es ilegal eso. Lo que es ilegal es, como funcionario público, apoyar a alguna candidatura, pero no denostar a otra, ¿no? Entonces, un detalle importante, pero algo que obviamente se tendría que incorporar justamente en esa idea de la culpa en vigilando, ¿no? ¿Qué tal con los terceros? Consejo Coordinador Empresarial, ahorita hablamos más de eso. Más allá de institucionalizar, legalizar estos criterios ya desarrollados por el tribunal en un esfuerzo fenomenal, me parece, por interpretar la ley electoral y facultar al ICE a enfrentar esta impunidad y simulación que prevalecen, habría que también pensar en algunas propuestas nuevas, diferentes, ¿no? Que en algunos momentos el tribunal y el ICE sí podían verlo y no se arriesgaron a entrar. ¿Cuánto tengo más? ¿Me queda 3 temas? 7 minutos. Okay. De las cosas nuevas que podríamos ir pensando, ¿por qué no otorgar al IFE o al órgano fiscalizador correspondiente? Esa es otra discusión. Pero a alguien, ¿no? Alguien, insisto. Pues ese es el problema. Por ejemplo, en la calificación de elección del 5 de diciembre, ahí antes y después, el tribunal dice, no somos Ministerio Público, pero alguien sí es Ministerio Público. ¿No? ¿Dónde queda la bolita realmente? ¿No? Alguien tendría que estar facultada para sancionar administrativamente, penalmente, la del Ministerio Público, a individuos y a candidatos y a terceros. El ICE dice, mira, no tengo ninguna capacidad de decirle al Consejo Coordinador Empresarial por ley de que detenga su campaña, aunque evidentemente ya el tribunal mismo lo ratifica después, es una propaganda electoral. ¿Por qué no facultemos al ICE o a alguien, ¿no?, para que se pueda sancionar a esa persona o a estos grupos, ¿no?, o a los candidatos mismos? El problema aquí es que es perverso el cálculo. Yo como candidato puedo violar todos los topes de campaña que quiera, puedo tener todo el financiamiento que quiera, y la sanción cuando llega el partido. A mí no me pasa absolutamente nada, sobre todo si tenemos una fiscalía especial que no está haciendo su labor, ¿no? Pero por lo menos administrativamente tendría que haber alguna sanción ahí. 2. Transparentar todo el proceso de fiscalización misma. A ver, yo hoy en la mañana fui a la página web del ICE para ver dónde están los informes del partido, de los partidos, de sus gastos 2006. Hay 2 tipos de informes. Uno es el informe anual general y por otro son los informes parciales, ¿no?, que es una innovación que permite a la ciudadanía conociendo. Nada está en la página web del IFE. En absoluto. Aquí, en este documento, no hay nada, ni siquiera los informes parciales. Ahora, el reglamento de fiscalización dice, hasta en que el Consejo General haya fallado con respecto a la fiscalización, haya sancionado y avalado los informes de los partidos, ahí es cuando ya lo puedes conocer. ¿Por qué no antes?
Preguntémonos esto. En un juicio penal sí tiene sentido. Estamos investigando, no vamos a inculpar a alguien antes, abrirlo, ¿no? Hasta que termine el proceso vamos a tener acceso. Pero ¿por qué no podemos los ciudadanos, por ejemplo, conocer las facturas que emite Televisa o algún programa de radio a los partidos, ¿no? Para sus spots? Hay un convenio firmado por el IFE muy loable, muy importante, con el CIRT y con la Televisa, desde el año pasado, que fija plazos, 3 plazos en que supuestamente el CIRT, todos los radios de televisión y el Televisa van a dar a conocer spot por spot. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto gastaron? ¿Quién y a qué horas? Yo no los he visto en ninguna parte, ¿no? Sería fundamental para el proceso de fiscalización que nosotros los ciudadanos pudiéramos acompañar a la autoridad fiscalizadora apoyándolo, conociendo estos datos. Mira, esta factura que dice que es mi empresa, pues no es de la mía, ¿eh? Ahí lo ves, ahí está. No es mi factura, eso me lo fabricaron, ¿no? La ciudadanía tiene que ser un aliado en este proceso de fiscalización. Tenemos que romper con esa cultura del cerrazón burocrático que solamente lo deja hasta el último momento, en cuando todo ya está cerrado para que la ciudadanía lo conozca. En general, yo diría que los casos, amigos de Vox, que fueron excepciones. Acordemos, ninguno de los dos surgió de labor cotidiana de fiscalización del IFE. Los dos surgieron a partir de denuncias independientes hechos por un lado por el PRI, en el caso de amigos de Fox, y por otro lado por el mismo gobierno, ahora foxista, en primer lugar por el secretario de Contraloría, ¿no? Que acusó al sindicato Pemex, etcétera. No salieron del proceso fiscalizador cotidiano anual del IFE. Son excepciones que salieron por ahí. ¿Quién sabe? Igual en un año más saldrá algún asunto, un escándalo, que ahora que se pelea alguna parte de un partido con otro partido, el año que viene sale los grandes escándalos de los 2006. Pero ¿por qué tenemos que esperar a ese momento? ¿Por qué no reformamos de manera integral para que podamos ir cachando estas cosas desde antes? Otro comentario nada más sobre el Código Penal, relacionado con algunos otros. Porque el tema, lo que pasa es que esta mesa realmente es doble en cierto sentido, porque las preguntas que nos hacen los organizadores es en cuanto a fiscalización, pero también cuestiones de sanciones generales, administrativas, civiles, penales, ¿no? Y el otro actor aquí es la Fiscalía Especial, que merecería de una mesa propia, y de todo el régimen de sanción penal en área electoral. Pero revisemos nomás rápidamente el Código Penal. Tengo 2 minutos, pero... A ver, les quiero leer nomás un artículo muy interesante. Un artículo propio, que es el artículo 404. Dice, se impondrán hasta 500 días de multa a los ministros de culto religiosos que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o la abstención del ejercicio del derecho al voto. 1. Luego, el artículo 407, que dice que el servidor público tendrá prisión de 1 a 9 años si es que destina de manera ilegal cualquier fondo o bien que está a su favor. Son los dos poderes hegemónicos más importantes de este país. El del siglo XIX, la Iglesia; el del siglo XX, el Estado. ¿Dónde está el poder hegemónico facto más importante del siglo XXI? El sector privado, las empresas. No hay ningún delito. La ley, el COFEPRIS es claro. Solamente los partidos políticos pueden contratar anuncios en medios de comunicación a favor o en contra de cualquier candidato. Pero no hay ninguna sanción en el Código Penal. Tenemos muy claro que los curas, ¿qué importa que un cura está promoviendo el voto a favor de un candidato cuando una empresa está pagando a una empresa multimillonaria en los medios de comunicación que todos ven, igual de legal, que eso queda impune? Tenemos que actualizarnos desde el mismo Código Penal. Ahora, fortalecer el sistema de fiscalización es tan importante
porque precisamente nos permite evitar las decisiones extremas, radicales, que tuvo que tomar el Tribunal Electoral este pasado 5 de septiembre y que ha tenido que tomar muchas veces otras en el futuro tener que hacerlo. Nulidad o impunidad. ¿Cuál es peor para el sistema electoral de democracia mexicana? ¿Permitir la impunidad frapante o anular una elección que gastó millones de dólares y que muchísimos ciudadanos llegaron, esforzaron, etcétera, todo el argumento que se dio en ese momento? ¿Cuál es peor? No sé, los dos son malos. Hubiera sido desastroso también que el tribunal anulara la elección, porque tiene que ser una reflexión de que algo anda mal con esta democracia. Pero también la validez así nada más nos deja con un amargo sabor de boca de impunidad, por favor. Que siguen las mismas prácticas, que se pueden seguir las mismas prácticas y no va a pasar nada en absoluto. Entonces, por eso es precisamente tan importante enfocarnos en esto de la fiscalización, en esto de la sanción, porque si reconstruimos y fortalecemos ese régimen de fiscalización y sanción, podemos evitar el trabajo tan difícil a los magistrados que les ponen esta situación, ¿no? Y enfrentar esta impunidad justamente desde el principio, ¿no? Les agradezco su tiempo Muchísimas gracias, John Ackerman. Continúa en el uso de la voz Osvaldo Chacón Rojas, quien es el presidente de la Contraloría Electoral del Estado de Chiapas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues yo pensaba hacer unos planteamientos, creí que eran muy revolucionarios, pero después de escuchar al profesor Ackerman, creo que me voy a ver muy moderado, ¿no? Muchas gracias, antes que nada, a los profesores Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba por la invitación para participar en este evento. Es una extraordinaria oportunidad para hablar en torno a una figura inédita, interesante, que se ha propuesto en el estado de Chiapas y que momentáneamente tengo la oportunidad de encabezar, ¿no? El foro que hoy nos ocupa obedece al interés por discutir y enriquecer la propuesta de agenda legislativa centrada en la reforma del Estado que hoy día promueven los distintos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. De ellas se espera que se deriven muchas modificaciones constitucionales y a leyes secundarias para cambiar el actual régimen político y muchas cuestiones que están siendo discutidas en las distintas mesas, ¿no? Lo que me llama poderosamente la atención es que entre estas propuestas destaca el interés por fortalecer la confianza y la credibilidad de la autoridad administrativa electoral, puesto que se supone que esto era un tema que ya estaba superado, sobre todo por el éxito del Instituto Federal Electoral después de la reforma del 96 y sobre todo después de la elección federal del año 2000. Sin embargo, ya el proceso electoral pasado nos ha demostrado que la confianza partidista y ciudadana en la autoridad electoral puede erosionarse con facilidad. La autoridad fue permanentemente cuestionada por los partidos políticos y actores políticos el año pasado y su credibilidad y legitimidad resultó seriamente dañada, de tal suerte que hoy día el IFE está siendo blanco de serios cuestionamientos, al grado que incluso algunos líderes de grupos parlamentarios han estado declarando que es necesario restaurar la legalidad y restituir la dignidad y confiabilidad al IFE. La cuestión es que con este discurso, me parece, los señores legisladores están reduciendo el tema de la confianza partidista y el fortalecimiento de la autoridad administrativa electoral a la mera salida de los consejeros electorales. Y aunque no pretendo convertirme en defensor de oficio de la actuación de los actuales consejeros del IFE, aunque tengo que reconocer mi amistad, mi respeto y reconocimiento para el consejero Albo, que está aquí en esta mesa, sí me parece que este asunto va más allá de los meros linchamientos y pasa por la revisión de algunas atribuciones y facultades con las que cuenta actualmente la autoridad administrativa electoral. Con esto no estoy reduciendo el tema de la crisis y de la confianza al IFE a la cuestión de la fiscalización, pero sí me parece que este tema es importante para recuperar o fortalecer a la autoridad administrativa electoral.
El tema de la fiscalización es un asunto necesario, es un asunto urgente para nuestra democracia. Es necesario avanzar en esta materia. Pero quizás dotar de mayores atribuciones de fiscalización al Instituto Federal Electoral no sea la respuesta adecuada para garantizar mejores reglas de transparencia y equidad, pues el planteamiento central de mi propuesta es que estas atribuciones no resultan son compatibles con la naturaleza del órgano administrativo electoral. Las vicisitudes de la fiscalización ponen en riesgo la legitimidad del órgano frente a los partidos políticos, pues este se convierte en objeto de sus cuestionamientos. Asimismo, como ya lo explicaba la magistrada Lanis, la aplicación de esquemas profesionales y eficaces de fiscalización generan enfrentamientos inevitables entre la autoridad y los partidos, que terminan por desgastar la relación, tal como se demostró en los casos Pemex Gate y Amigos de Fox, en los que el IFE, al profundizar en las investigaciones financieras, terminó siendo seriamente acusado de parcialidad y de estar coludido con el gobierno para sancionar a sus adversarios, lo cual que generó un fuerte antagonismo entre los partidos y el órgano electoral. Nuestra tesis es pues que la credibilidad de una entidad que debe estar por encima de toda sospecha, que debe estar por encima de la lucha partidista, no debe arriesgarse atribuyéndole competencias de fiscalización. Debemos proteger al Instituto Federal Electoral y alejarlo de temas que vulneran su imparcialidad y autoridad moral para contribuir a la legitimidad de la organización de los procesos electorales y privilegiar su función como promotor de nuestro sistema de partidos políticos. Por lo tanto, en esta breve propuesta exploramos la opción de traspolar las funciones de fiscalización a otro organismo autónomo y especializado que garantice una revisión eficiente de los gastos, evitando que ello constituya una regresión. Tenemos pues dos opciones. Una, o dotamos de mayores atribuciones al Instituto Federal Electoral o constituimos un nuevo organismo encargado de estas atribuciones. Si optamos por la primera, ya la magistrada y el profesor Ackerman han comentado algunas propuestas de cómo fortalecer el actual esquema de fiscalización. Yo incorporaría algunos más muy brevemente, no sin antes reconocer que el esquema de fiscalización del IFE sí se ha traducido en logros importantes, que sus resultados no han sido mínimos, que han sido valiosos, si consideramos que la fiscalización de los gastos de los partidos y sus candidatos nos ha permitido conocer con mayor claridad el porcentaje de las inversiones partidarias en medios de comunicación en cada campaña, nos ha permitido tener un mayor control sobre la totalidad de las fuentes de financiamiento de los partidos, destacándose la revisión de los ingresos públicos, y hay que reconocer que en menor grado los privados. Se ha conseguido establecer una cultura de rendición de cuentas del patrimonio de los partidos políticos que antes no se tenía. Se ha logrado establecer un régimen de sanciones que ha demostrado su eficacia en casos tan sonados como el Pemex Gate. Todo esto ha contribuido a disminuir la impunidad en esta materia. Sin embargo, hace falta avanzar en esta materia y me parece que los desafíos que pudiera agregar en este aspecto serían los siguientes. Número uno, tendrían que fortalecerse los instrumentos necesarios para realizar investigaciones relacionadas a contrataciones, patrimonio de los partidos, el origen y destino de las aportaciones de los particulares, que suelen omitirse en los informes de gastos. El IFE actualmente, a través de su comisión de fiscalización, sí cuenta con instrumentos para hacer estas investigaciones. Me parece que simplemente tendrían que fortalecerse. Asimismo, deben presentarse informes de gastos con mayor periodicidad, puesto que las revisiones anuales no son suficientes, ya que se deja acumular demasiada información y se generan plazos para actuaciones y resoluciones que dejan ya de ser oportunas para que los partidos apliquen medidas correctivas o preventivas. Asimismo, deben reducirse los plazos para la revisión de los informes de gastos, pero esto de campaña, pues 120 días es demasiado tiempo y las actuaciones y resoluciones dejan de repercutir en el proceso electoral. Hoy día estamos justamente en ese proceso en que todavía estamos en los términos en que la Comisión de Fiscalización está revisando los informes de gastos de los partidos, cuando el proceso electoral federal ya ha concluido, ¿no? En este mismo sentido, coincido con el profesor Ackerman, debe establecerse la obligatoriedad para realizar auditorías concurrentes, es decir, a la par al desarrollo de las campañas, que contribuyen a que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto
con información necesaria. Otra propuesta es que, aun y cuando los consejeros que integran la Comisión de Fiscalización del IFE participan en otras actividades, máximo cuando se desarrolla un proceso electoral, deben establecerse mecanismos para asegurar un mayor involucramiento de estos durante cada fase del procedimiento de revisión. La delegación de estas funciones a órganos técnicos de apoyo no resulta suficiente, pues una real fiscalización requiere que cada actuación, diligencia o actividad que se genera por la revisión sea determinada por el auditor, en este caso el consejero responsable, ¿no? Y para ello, éste debe conocer los detalles desde el momento en que se presentan los informes y tome decisiones en todo el procedimiento, y no solo se pronuncie sobre el dictamen y proyecte una sanción. Lo anterior también es necesario para evitar que estos órganos técnicos de apoyo, ¿no?, se conviertan en una especie de jueces instructores que etiqueten el procedimiento a los propios consejeros, ¿no? Máxime cuando la integración de estos órganos de apoyo pues no está supeditada a un filtro que garantice la imparcialidad de quienes lo integran, ¿no? Asimismo, me parece que debe ampliarse el marco de la fiscalización, pues generalmente se remiten exclusivamente a meras revisiones de los informes de gastos que presentan los partidos, y esto no constituye un procedimiento suficiente para identificar el origen del recurso y el gasto real de los partidos y candidatos. Generalmente estas revisiones se limitan a comprobar que los gastos hayan sido erogados, a comprobar que hayan sido recibidos, tal y como mencionó el profesor Ackerman, pero esto no es motivo de análisis a conciencia del monto erogado en función de la actividad desarrollada o los materiales adquiridos. Un ejemplo nada más de esto es lo que sucede con los famosos recibos de apoyo financiero, los famosos REPAPs o RAPs. De ellos se extrae que un partido político concedió una determinada cantidad por actividad política a un militante o integrante del partido político, pero dicha actividad generalmente no se aclara, debiendo decirse que existen recibos desde cantidades muy pequeñas como por montos significativos. Estos recibos generalmente constituyen un enorme hoyo negro que aprovechan los partidos políticos para comprobar todo, ahí meten todo. Incluso en la gran mayoría de las entidades federativas se suele pagar la nómina con estos recibos. Por lo menos a nivel federal, el Instituto Federal Electoral establece límites a los montos que se pueden pagar con estos recibos, pero en la gran mayoría de las entidades federativas no existe límite. Pueden comprobar el 100% de sus gastos vía estos recibos, ¿no? Deben aplicarse las sanciones correspondientes y también deben regularse las precampañas para revisar el recurso que se genere en estos procesos internos de los partidos políticos. Estos serían algunos aspectos, me parece, que tendrían que abordarse en caso que se decidiera fortalecer el actual esquema de fiscalización del IFE. Sin embargo, mi posición es que existen algunos razonamientos que justifican que estas atribuciones se traspolen a otro organismo. El primer argumento que quiero ofrecer resulta conveniente deslindar al IFE de atribuciones de fiscalización para facilitar que éste genere los acuerdos y consensos que requieren los procesos electorales. Las tareas de fiscalización ponen en riesgo la función primaria del instituto, que es organizar y darle legitimidad a los procesos electorales, pues para ello se requiere la consulta, comunicación y cooperación constante de la autoridad electoral con los partidos políticos. Las múltiples y sensibles tareas que conlleva la organización electoral reclaman pues el consenso de todos los partidos para dar certeza a los resultados electorales y evitar el debate postelectoral que estamos viviendo hoy día, que deteriora la legitimidad del gobierno que resulte electo. En síntesis, se requiere que el instituto pues sea un espacio para la conciliación de intereses y para generar acuerdos. Sin embargo, las funciones de fiscalización obstaculizan la consecución de estos objetivos. El tema de la fiscalización, que debería ser un asunto meramente técnico, generalmente termina politizándose, convirtiéndose en un tema de controversia y discusión, puesto que los ejercicios de auditoría y la aplicación de las resoluciones incomoda a cualquier entidad y los partidos políticos, por supuesto, que no son la excepción.
Se trata de funciones que confrontan a los consejeros con los partidos y sus intereses, por lo que el Consejo General termina perdiendo su función como espacio de concertación y diálogo para organizar el proceso electoral. En este sentido, al ser organizador y juez a la vez, se dificulta que el organismo electoral se convierta en un espacio de búsqueda de acuerdos. Esta es la razón por la que muchas entidades federativas, no tanto en el orden federal, pero sí en las entidades federativas, la fiscalización generalmente queda sujeta al interés del Consejo por guardar los equilibrios en la relación con los partidos, en detrimento de la eficacia de la fiscalización, pues los consejeros se ven en la necesidad de negociar estos aspectos para facilitar el consenso y aceptación de sus acuerdos. Ante esta situación, casi nunca se resuelven durante las campañas denuncias relacionadas a irregularidades a los gastos y casi nunca se ejecutan auditorías. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que el IFE, si lo deslindamos de las atribuciones de fiscalización, tendría que fortalecer su función para respaldar el buen funcionamiento del sistema de partidos políticos, fortalecer nuestro sistema de partidos políticos, ya que la fiscalización no le permite al Instituto Electoral cumplir a cabalidad con este rol. La severa crisis al interior de cada uno de los partidos y en la relación entre todos requiere que el Instituto privilegie esta función como garante y protector del sistema de partidos políticos. Desde hace varios años se ha venido hablando de esta crisis de partidos, no voy a ahondar en el tema, ¿no? No hemos llegado a la situación crítica a la que arribaron los argentinos y más recientemente los ecuatorianos a formular la consigna que se vayan todos, pero nos acercamos peligrosamente a esta situación de hartazgo social, como lo demuestra el discurso de la otra campaña del STLN y el descrédito de la acción política presente en el proceso electoral del año pasado. Esta crisis obedece a muchos factores, no voy a entrar a detalle de ello, pero lo delicado es que esta crisis podría crecer y conducirnos a una grave ingobernabilidad, pues los partidos políticos son indispensables para el desarrollo de nuestra democracia representativa. Para avanzar en el fortalecimiento de nuestro sistema de partidos se pueden adoptar distintas formas, acuerdos constitucionales, normas electorales y otros instrumentos institucionales para fortalecer el monopolio sobre la designación de candidatos a naciones nacionales, por ejemplo, lo cual implicaría la cancelación de aceptar candidaturas independientes. También se puede avanzar en el establecimiento de normas más estrictas y transparentes. Algunos partidos incluso han renovado sus caras buscando presentar nuevos rostros y diferentes posiciones sin lograrlo hasta ahora de manera notable. Pero a lo que quiero llegar es que este proceso de recuperación de la confianza ciudadana en los partidos políticos requiere del acompañamiento del IFE. Este debe ponerse del lado de los partidos y privilegiar su función como su promotor. Debe buscar fortalecerlos, vincularlos y legitimarlos más con la sociedad. Debe promover valores en ellos como el compromiso con el Estado de Derecho, la renuncia a la violencia, a los llamamientos contra el sistema y a la discriminación religiosa, cultural o étnica, para que estos logren una mayor aceptación ciudadana. Mucho debe hacer también el IFE en este sentido para regular la relación de los partidos con los medios de comunicación, pues la imagen de descomposición política y en particular de los partidos y los legisladores se ha venido promoviendo de manera exagerada en estos medios. Esta difusión desmesurada y escandalosa ha redituado comercialmente a los medios, por lo que estos presentan las confrontaciones y diferencias y las inducen. Pero el IFE debe canalizar los avances tecnológicos y la influencia de los medios de comunicación para fortalecer el régimen de partidos, aprovechando los espacios para destacar su influencia y relevancia, vincularlos más con la sociedad, promover nuevas incorporaciones, priorizar el debate de sus propuestas, evitar censuras hacia su libertad de expresión y sus transmisiones en estos medios, como sucedió hace unas semanas con un programa de un partido político y las actividades de su ex candidato a la presidencia. El IFE en este sentido debe no solo promover, sino apoyar a los partidos en la recomposición de sus estructuras internas para responder a las necesidades dinámicas de la sociedad, para organizar y normar sus elecciones internas, así como la renovación de sus dirigencias, y con esta transparencia lograr una mayor aceptación ciudadana. La cuestión es que para llevar a cabo esta tarea, el IFE requiere de la confianza de los partidos, y como hemos visto, las tareas de fiscalización no son compatibles con este objetivo. Contrariamente, la aplicación de sanciones por irregularidades financieras deteriora la relación del IFE con los partidos,
con lo que se dificulta obtener su confianza para acompañarlos en estas actividades. Por lo tanto, me parece que resulta necesario echar un vistazo pues al modelo que separa competencias de organización electoral y de fiscalización. Y en este sentido resulta interesante por su carácter inédito y propositivo el diseño institucional instalado en el estado de Chiapas con la reforma constitucional del 2004. Esta es una entidad que no ha escapado a la dinámica que se ha generado en las entidades federativas una vez que no se han concretado reformas electorales en el ámbito federal en los últimos años. Las entidades han estado generando una serie de propuestas, muchas gracias, y de reformas muy interesantes, y en ese sentido en Chiapas se reformó la Constitución para deslindar al Instituto Electoral de las atribuciones de fiscalización y traspolarlas a un organismo nuevo que se llama Contraloría de la Legalidad Electoral. Es un organismo autónomo, colegiado, integrado por 3 contralores electorales que se van intercambiando, rolando en la presidencia, y es un organismo que está dirigido específicamente a cuestiones de fiscalización, pero que también conoce de otras violaciones a la ley electoral en vía administrativa en primera instancia. Este modelo presenta muchas ventajas, una para el fortalecimiento del Instituto Electoral. El año pasado en el estado de Chiapas tuvimos la elección a gobernador más cerrada en la historia de este país. Hubo una diferencia de prácticamente 6,000 votos entre el candidato ganador y el perdedor, y sin embargo el Instituto Electoral resultó con una enorme fortaleza y credibilidad. Fue cuestionado por los partidos políticos por una situación de carácter político que se presentó en la parte posterior a la elección, pero en todo el proceso gozó de un enorme respaldo partidista. Me refiero al asunto o al debate que se dio al seno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral por la entrega de la constancia de ganador al candidato que resultó ganador, ¿no? Este modelo presenta pues ventajas para el fortalecimiento del Instituto Electoral y presenta ventajas también para llevar a cabo las tareas de fiscalización. En principio, los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso electoral o la participación de los partidos en el Consejo General ya no está supeditada a los resultados de las auditorías practicadas, por lo tanto se puede llevar a cabo un trabajo de fiscalización más eficiente. Me queda un minuto, no puedo ahondar más en otros aspectos, espero tener la oportunidad más adelante, pero sí quisiera destacar que este diseño permite, por ejemplo, fortalecer la tarea preventiva en la fiscalización. A diferencia del esquema del IFE, en la Contraloría Electoral pueden aplicarse, o más bien se realizan revisiones trimestrales y no anuales. Con esto se genera una revisión más práctica, se está en mayor comunicación con los partidos políticos y estos se les puede prevenir respecto de las irregularidades que se hubieran detectado. Se pueden aplicar distintos tipos de auditorías, la financiera, la tradicional, por supuesto, pero también auditorías de legalidad, auditorías administrativas y una cuestión muy interesante, las famosas auditorías sociales, puesto que ahora la ley electoral de Chiapas obliga a que los gobiernos electos cumplan con sus compromisos de campaña y esta Contraloría tiene que llevar a cabo este tipo de auditorías. Por respeto al tiempo que nos ha asignado, no voy a ahondar en otros aspectos que he preparado. Espero tener la oportunidad más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Osvaldo Chacón, cuya experiencia es producto de una situación inédita en nuestro país. Cedería el uso de la voz a Ray Kennedy, que es asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes algunos puntos muy breves en relación al tema de la fiscalización de los partidos políticos. En mi caso también debo decir que los puntos de vista son puramente personales. Uno de los fenómenos más preocupantes que yo he visto en mis viajes y trabajos alrededor del mundo es el de la percepción de los partidos políticos como algo ajeno, divorciados de la realidad cotidiana de la ciudadanía,
más preocupados por luchar por su propia prosperidad que por luchar por el bien de la población. Como dice un ex magistrado electoral brasileño en un artículo reciente, en el caso de legislación electoral estamos en una situación en que los sujetos de la ley también escriben la ley, y esto es algo realmente muy raro. Pueden imaginar cómo sería el mundo si los delincuentes fueron los responsables por la redacción del Código Penal, por ejemplo. Dado esto, no es de extrañar que los ciudadanos estén desconfiados y bastante interesados en saber qué hacen los partidos políticos con dinero que en muchos casos viene de sus propios bolsillos como contribuyentes y no en forma de donaciones voluntarias al partido de su opción. Los electores también tienen una preocupación en relación a la posibilidad de que el dinero gastado por los partidos o candidatos en sus campañas haya originado en actividades ilícitas que luego den lugar a una deuda política que eventualmente se traduzca en alguna legislación o actividad política contraria a los intereses del electorado en general, como por ejemplo la protección de los delincuentes contra una eventual acción penal. Hay a mi juicio hay fuertes argumentos para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre las fuentes y los destinos de financiamiento de los partidos y candidaturas antes de las elecciones. El propósito de la fiscalización de los partidos políticos no es solamente de proporcionarles a los electores información para que tengan certeza que recursos públicos se gastaron de acuerdo con las normas vigentes, por lo que quizás fuera suficiente una fiscalización posterior a la elección, sino también de darles información que les sirva para orientar su decisión en relación al sentido del voto, por lo que es estrictamente necesaria una fiscalización antes de las elecciones. Ahora bien, siendo realistas, nosotros sabemos que pocos electores se darán al trabajo de investigar las finanzas de los partidos y los candidatos. Nosotros todos estamos muy ocupados con mil tareas y no nos damos a la tarea de investigar personalmente las finanzas de los partidos y de las candidaturas. De ahí la importancia de los periodistas y de los grupos de observación electoral que sí tienen el interés en el tema. Con el pasar de los años, nosotros hemos visto en muchos países un creciente interés en el tema del financiamiento político por parte tanto de la prensa como de los grupos de observación. Desde mi punto de vista, hay varias razones por este fenómeno. Primero, hace parte de la evolución del tema electoral en general, en donde todos hemos avanzado en nuestra comprensión y nuestros intereses. Y segundo, por el contexto en que trabajan, que pasa por episodios en que el tema es de primera plana por algún escándalo coyuntural. En ambos casos, de periodistas y de observadores, luego de haber acumulado alguna experiencia en el tema electoral, ellos van se interesando en temas más allá del desarrollo de la jornada electoral. Bueno, para que el electorado esté consciente del tema de financiamiento y de las noticias más relevantes al respecto, habría que asegurar que los periodistas y observadores tengan acceso a la mayor cantidad de información posible para llevar a cabo los análisis pertinentes y para que tengan vías efectivas de comunicación con el público para la difusión de estos análisis. Las entidades responsables necesitan no solamente recursos adecuados para sus actividades de control e investigación, sino también una estructura que le permita actuar
y capacitación adecuada, especialmente para los involucrados en las investigaciones. Cito el caso de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos. La comisión tiene 6 miembros. Por ley, ningún partido puede tener más de 3 miembros. En la realidad, lo que esto implica es que siempre hay 3 demócratas y 3 republicanos. Esto deja de fuera todos los partidos chicos en Estados Unidos y la gran cantidad de electores que se consideran independientes. También se ha utilizado en algunas ocasiones técnicas, legales pero poco éticas, para postergar o eliminar la posibilidad de una decisión contraria a los intereses de determinado partido. Los miembros de la Comisión Federal Electoral son designados por el presidente a recomendación de varios líderes partidistas. Y requiere también de un quórum para llegar a decisiones, especialmente sobre sanciones significativas. Pues se ha dejado vacantes de vez en cuando los lugares en la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos para justamente evitar que se sancione alguna actividad de un partido o de una candidatura. Otro tema importante es el de las sanciones, llevando en cuenta que muchas veces un partido o candidato le confiere un valor muy alto al ganar una elección. Como el propósito de las sanciones es, o al menos debería de ser, el de inhibir un comportamiento ilícito y no solamente recaudar fondos, se justifican, a mi juicio, multas bastante altas que deben de ser acordes con el valor que el partido o candidato da al ganar la elección y hasta la descalificación de un partido o candidato. En conclusión, me parece que el tema de la fiscalización de los partidos políticos está estrechamente ligada al tema de la confianza de los ciudadanos en el sistema político electoral y por tanto al tema de la gobernabilidad democrática. Los gobiernos, los legisladores, los actores electorales y muy especialmente los partidos políticos alrededor del mundo deben tratar el tema como prioritario y de interés permanente en vez de algo secundario y de interés esporádico. Gracias. Muchas gracias, Ray Kennedy. Continuaría en el uso de la voz el consejero electoral del Instituto Federal Electoral, Andrés Alba. Muchas gracias, muy buenas tardes. Desde luego, iniciar mi comentario, pues agradeciendo a instituciones, al Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a su director, a Héctor Fierro, a Pedro Salazar y a Lorenzo Córdoba, la invitación a esta sesión, tener la oportunidad, además, me parece excelente, de compartir esta mesa con la magistrada, con Ray, con Humberto, desde luego con el fiscalizador de Chiapas, que es una experiencia útil, nuestro amigo John Ackerman, que aunque no siempre estamos de acuerdo con él, le pone mucho sabor a la discusión y bueno, pues creo que dice pues algunos asuntos que vale la pena reflexionar y tomar en cuenta. Lo que yo quisiera hacer, quizá un poco a contrapelo de lo que han dicho mis antecesores, pues es, y desde luego don Humberto, que además por la experiencia que tiene como auditor, ahora tiene también la cachucha ciudadana que mucho aporta. Pero lo que quisiera hacer es
a contrapelo de lo dicho por mis antecesores, una reflexión que parta de la experiencia que tuvimos en el proceso 2005-2006, que en muchos sentidos es inédita, y el énfasis está en el diagnóstico, en el supuesto que un buen diagnóstico quizá nos ayude a hacer alguna buena propuesta, y aquí creo que han surgido unas muy interesantes y valiosas de reflexionar. La siguiente lámina, si la pueden poner, anota lo que en principio me hubiera gustado comentar, y digo me hubiera porque ya algunos de los temas incluidos en esta presentación han sido tratados de manera excelente, y creo que mi comentario será en mucho redundante. Pero bueno, para seguir la guía que había planteado, tocaría, si me pone la siguiente lámina, pues partiendo del punto obvio, del punto necesario, la importancia de la fiscalización. Bueno, es a partir de las reformas del 93-94 y sobre todo del 96, un instrumento que busca propiciar la equidad. Pero además vean de manera gráfica, de manera muy ilustrativa, lo que ha significado a partir de la reforma, sobre todo la de 96, el incremento de recursos públicos destinados a los partidos, para llegar, y sería el último punto en la gráfica, en 2007 a los casi 2.700 millones de pesos. La lámina que sigue va a mostrar nada más como un dato interesante, pues cuál es la distribución de los recursos públicos asignados al financiamiento de 2007 de los partidos políticos, y ahí están los montos que en este año van a recibir los partidos. Paso a los antecedentes, no me meto en ellos, sencillamente quisiera subrayar la conclusión, el último renglón. Ciertamente la legislación de 1993-94 define las reglas de las auditorías de la fiscalización, pero sin dar unas reales atribuciones de auditoría, o para decirlo más coloquialmente, pues señala el camino, pero no da reglas que no tienen dientes. Un ejemplo: se obliga a los partidos a tener un órgano interno de finanzas y a entregar un informe anual de ingresos y egresos y uno de campaña, que fue lo que sucedió en esas fechas. Y a partir de ello se crea una comisión que va a revisar, recibir este informe, pero que no va a tener en ese momento ninguna facultad de hacer una sola observación, de solicitar un solo documento. Pasamos a la legislación de 1996, que da un buen avance. Se otorgan muchas facultades de fiscalización que se van detallando y se van complementando conforme pues avanza los criterios del tribunal, los reglamentos, los acuerdos de la comisión y del Consejo General. Y en este sentido, sí, 96 es un parteaguas en el tema de la fiscalización. Pero vamos a ser, si ustedes me lo permiten, un poco modesto. La fiscalización lleva exclusivamente de realizarse con cotidianidad 10 años. Ese es el tiempo en el que se han estado fiscalizando los partidos. ¿Qué ha pasado en la siguiente lámina, por favor? En estos 10 años, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, un señalamiento que no se muestra ahí con toda claridad es la profesionalización que han tenido los auditores, tanto de los partidos
como del mismo instituto. El instituto tiene menos de una centena de auditores profesionales que han mejorado la labor de fiscalización, que ciertamente comparto los comentarios dichos anteriormente, se fundamentan mucho en la comprobación, pero ha habido un avance muy importante, sobre todo en la vía de reglamentos de acuerdos. Y yo señalaría, en el último reglamento hay una labor importante en la modernización de la presentación de los informes y en la comprobación. Sí, la auditoría se basa mucho en comprobar lo que se presenta, pero también se han reducido de manera significativa el manejo de efectivo. Ya se señalaba estos instrumentos que se dan repartos para algunos gastos. El reglamento también lo ha disminuido y hemos emigrado el manejo de las finanzas hacia un sistema de bancarización, lo que permite comprobar el manejo de todos los recursos de entrada y de salida, e idealmente deberíamos de tener todos los recursos en cuentas bancarias. También hemos buscado en este nuevo reglamento dar un énfasis a lo preventivo y no exclusivamente a lo sancionador. Coincido con los que dicen que la fiscalización en mucho, pues muerto el niño tapa el pozo, pero vía transparencia, vía algunos ejemplos que daré, hemos avanzado. Y el tribunal ha aportado también criterios muy importantes. No lo señalo, ya la magistrada Lañez los comentó, pero por ejemplo recordaría, en el caso de amigos de Fox, la definición de actos anticipados de campaña o la incorporación de los criterios del derecho administrativo sancionador a la forma como se están presentando y reportando los informes al Consejo General. Se complementan las facultades del Instituto en aquellos lugares donde efectivamente hay huecos con otras autoridades, con la PGR, y recientemente hemos estado dando vista a una buena cantidad de irregularidades o supuestas irregularidades, y sí, efectivamente ya se empieza a proceder en contra de individuos. También hemos firmado acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera, esta unidad que detalla, analiza el lavado del dinero, y ya se están haciendo investigaciones en lo particular en ese tema. Con independencia del avance que hemos tenido con el SAT y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también hemos tenido en algunos casos la necesidad de avanzar vías convenios. Se señala el caso de Convenios Televisa y también los 22 de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que sí, que han mostrado una parte parcial en la página de Internet, pero que también nos han permitido estos convenios la posibilidad de acceder, de ir a un tercero, de ir con los concesionarios a solicitarles contratos, facturas, pautajes, información que en este momento estamos utilizando en la revisión de gastos y estamos comprobando. Esta facultad no la tenía el Instituto, recientemente la adquiere, y además la llamada Ley Televisa nos ha permitido un avance en términos de fiscalización, y no me meto en otra consideración. A mí me hubiera gustado que avanzáramos más en algunos temas. Pasando a un esquema muy breve, muy corto, de cuáles son las etapas que enfrentamos, pre-campaña, campaña y post-campaña, analizando los distintos tiempos en que se da la pre-campaña y las acciones que se han realizado. Ahí de manera muy esquemática se muestran, y me voy a permitir referirme a 2 o 3 de las acciones. En el primer periodo de pre-campañas, que sería la siguiente lámina, es el periodo en el que un individuo dice aspiro a ser candidato, hasta el momento en el que se registra. Aquí no teníamos una norma aplicable, y ese es un dilema que vale la pena analizar. ¿Son individuos o son militantes? Nosotros, y bueno, tenemos el caso de Unidad Democrática, llamado TUCOM, donde el partido
se deslinda de las acciones que realizó este grupo y dice todo lo que haga este grupo de individuos no tiene vinculación con lo que nosotros estamos haciendo. Vemos también los casos de algunas candidaturas que buscan ser independientes, con el resultado que ustedes ya tienen, y en esta etapa solicitamos informes voluntarios que se entregan 5 de 5 precandidatos al instituto, y que en el caso de senadores y diputados se vuelven ya para el 2006 informes obligatorios para los candidatos ganadores, y para la elección del 2012, en caso de que no haya reforma electoral, serán informes obligatorios. Quien haga precampaña tendrá que informar y entregar documentos comprobatorios. Pasamos a algunos de los retos de las precampañas. Bueno, tenemos que definir, como bien lo decía incluso el mismo Ray, cuál es la responsabilidad de los partidos, de los individuos, frente a candidaturas o actos que se realizan antes de crearse este vínculo. ¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios que están, si me permiten la redundancia, en funciones, que están aspirando a ser candidatos y que realizan actos de promoción? ¿Qué debemos regular? Plazos, montos, aportaciones. Nosotros ya empezamos con informes voluntarios que tienen impacto en la revisión de gastos. Y nada más para hablar en el periodo del proceso interno, digamos las internas, que por primera vez fiscalizamos utilizando las facultades que justamente el código nos da y que de manera novedosa utilizamos para solicitar informes de los gastos de los precandidatos. Vean ustedes la diferencia que hay, por ejemplo, en el número de días en los que hicieron campaña. Tenemos, por ejemplo, que Acción Nacional define 90 días sus campañas. El Partido Revolucionario Institucional, 37 días. El señor Montiel declina al 10º día y toma una dinámica distinta a la campaña. El Partido de la Revolución Democrática, que tiene un candidato único y que dura 173 días de esa campaña, con una dinámica distinta a la de los otros, no utilizando medios y priorizando el contacto con la gente. En fin, ustedes 178 días el Partido Verde Ecologista. Pasando a la siguiente gráfica, quería ilustrar en esta la mezcla de dinero público y dinero privado que se utilizó en los procesos internos. Y vean las diferencias que hay. La utilización que tienen unos partidos francamente inclinada al financiamiento privado y viceversa. Para ponerlo en una el Partido Alternativa utiliza 0 pesos de financiamiento privado. El Partido Verde Ecologista utiliza un monto muy pequeñito de financiamiento privado y utiliza prácticamente el 90% de sus prerrogativas en la campaña de Bernardo de la Garza, 176 millones. Para poner esta gráfica en los dos modelos que utilizan los partidos, priorizando el financiamiento público versus el privado, pues tenemos que 3 partidos prácticamente dedican 3 de cada 4 pesos en su proceso interno con financiamiento público, 24% público y el 76% privado. Pero vean el otro caso, un modelo absolutamente distinto. Yo agradezco mucho a los organizadores de este evento que hayan traído al licenciado Chacón, porque nos ilustra de las experiencias que se están dando en varios de los estados, donde realmente hay que voltear a ver, porque están pasando cosas interesantes. Y en algunos estados, donde ya se regulan las precampañas, hay un porcentaje del monto que va a servir como tope de campaña para destinar a los procesos internos. Pero también los procesos internos nos señalaron el papel de los medios y cómo hubo distintos esquemas que utilizaron los distintos partidos, como se ilustra en esta gráfica, dependiendo de sus propios procesos internos. Pasamos al gasto en medios por candidatos.
Y esto está en la página de internet, está toda la información, y la que no, bueno, vía transparencia se puede dar. Ojalá y avancemos mucho más en esa línea. Yo creo que mientras más información se pueda poner en la página de internet, la ciudadanía estará mejor informada. Pero bueno, ¿qué reflexiones podemos sacar del gasto en medios, que fue la parte sustancial en una buena cantidad de campañas? Por ejemplo, que no necesariamente quien más gastó fue el candidato ganador, o incluso fue aquel que quedó como candidato. Y esta gráfica me permite ser introducción a esta que están viendo, que es resultado del monitoreo que hicimos entre campañas, también utilizando nuevos instrumentos novedosos, no solamente utilizando la información a la que tenemos acceso y que nos las da los partidos políticos, sino información que solicitamos. Si ven ustedes aquí cuál es el número de promocionales detectados. Aquí no estoy metiendo el gasto, pero de un lapso que va del 1 de julio al 18 de enero, vean cuál fue el resultado. Y no necesariamente quien gastó más fue quien triunfó. De aquí faltaría, como ustedes lo están viendo, un precandidato, un individuo que hizo una campaña intensa, pero que no lo puse porque aquí la gráfica la escala no alcanzaría, pero que ustedes saben que es el señor González Torres, que también hizo una utilización intensiva de los medios. Pero esta es información que ya tenemos, que nos ha permitido reflexionar sobre qué vamos a hacer. Vamos a reglamentar los plazos, los dineros, las participaciones, la mezcla privado-público. ¿Desde cuándo vamos a reglamentar? Desde el momento en el que se vinculan a partidos o no. En un tercer momento, si pasamos a la siguiente gráfica, de las precampañas, me quedan 2 minutos, pues realmente lo que hicimos fue treguas y definir los actos anticipados de campaña. Pasaría a la parte a la composición del gasto del tipo de campaña, que es, los dos grandes dilemas que vimos en campaña es dinero y medios, y la composición de estos. De aquí verán que prácticamente todo el gasto de los partidos se fue a la campaña presidencial. Y de la campaña presidencial, la siguiente gráfica, este es el gasto, nada más ilustro. La siguiente, el gasto se ha ido a los medios masivos. De transparencia no comentó mucho, ya se han referido anteriormente, pero vale la pena ver, creo que a detalle, lo que existe en internet con todas las fallas que tiene. Creo que es una aportación importante. Entre las aportaciones que tuvo esta campaña en términos de transparencia, se solicitó que los partidos políticos dieran su gasto, reportaran su gasto en medios y su gasto justamente en las campañas. Esto es parte de la información. Esta es información preliminar que vamos a cotejar con lo que el 21 de mayo vamos a tener. La siguiente lámina señala, que de acuerdo a los partidos políticos, el 69%, como bien decía la magistrada Lanís, se está dedicando a campañas presidenciales. Información nueva también que se dio, los acumulados de spots, y tenemos a estas alturas 700,000 spots que estamos auditando en campaña presidencial. Cerca de 150,000 spots en televisión y los restantes en radio. De todo tenemos testigos, y todo esto lo estamos comprobando vía lo que estamos viendo en las televisoras que nos están abriendo sus televisoras y radiodifusoras, su contabilidad, en lo que nos señalan los monitoreos y en lo que nos señala los reportes de los partidos. Pasamos a la siguiente gráfica, que es la de radio, muy rápido, y sencillamente señalaría también
que en quejas hay una parte sustancial de procedimientos oficiosos e investigaciones especiales que ha promovido recientemente el Instituto para investigar asuntos que no necesariamente se reportan en campaña, y hacer investigaciones de las cuales no tenemos algún indicio y que no necesariamente viene de privados o de terceros. Y termino con una gráfica agradeciendo su paciencia y no siendo tan revolucionario en las propuestas, y pidiendo en el caso de que el Congreso decida realizar una nueva ley electoral, pidiendo una atribución para fiscalización, con independencia de que esté en el IFE o esté fuera del IFE, que exista la facultad de quien fiscalice a los partidos políticos de solicitar de manera obligatoria información a terceros. Esto nos permitiría realizar compulsas con proveedores, que ahora lo estamos haciendo de manera voluntaria, con los radiodifusores, 2 de cada 3 pesos se gasta en medios, y a todos los aportantes privados. Con esta facultad avanzaríamos de manera fundamental. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar en este auditorio y con estos compañeros de mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés Albo. Nuestro expositor final es Humberto Murrieta, quien es miembro de Transparencia Internacional, capítulo México. Por favor. Habida cuenta de la fama que tienen y de lo que hoy representan los partidos políticos, hablar de su fiscalización es un reto fenomenal. Si difícil es hablar, ahora imaginen la bronca que entraña y lo que significa, considerando esas circunstancias, llevar a cabo con éxito la fiscalización en sí. Es una tarea monumental. Perdón, Debo explicitar el asunto de la fama, y para ello me sirvo de 2 ejemplos, uno duro y el otro, llamémosle blando. A ustedes dejo la calificación que la fama de los partidos les merezca. El duro. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado el 7 de diciembre de 2006, los partidos políticos y los legisladores siguen siendo las instituciones consideradas como las más corruptas del mundo. Lamentablemente, México no es la excepción. Es más, que vergüenza, somos medalla de bronce. De un total de 62 países, de los cuales el índice nos dice que 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto, 4.2 en promedio, nos dice que nosotros estamos por encima de la media, 4.4, apenas abajo del Paraguay, 4.6, y Taiwán, 4.5. Caramba, ni en eso ganamos. El llamado blando tiene que ver con la voz populi, que en mi opinión es lo que más debiera preocupar. Germán Dehesa, apenas este 2 de febrero, en su Gaceta del Ángel, al referirse a los partidos políticos, escribe:
Los partidos en México son todo menos lo que debieran ser. La gente, el pueblo, les valemos exactamente gorro. Son negocios familiares, agencias de colocaciones, coartada de mediocres, escuela de oratoria ratonera y decimonónica, academia donde se enseña a hablar y no decir nada, cúpula de los inválidos mentales, refugio de malandrines y cotos de poder que ascenderán hasta la muerte. Por eso, a la mayoría nos caen inmensamente gordos y no les tenemos la menor confianza. Habrá quienes consideren que Deza exagera, otros que se quedó corto. Pero lo cierto es que en general, y este es el punto, no les tenemos confianza. Y otra vez, eso convierte a la fiscalización en una tarea de alto grado de dificultad. Lo que representan es todavía más preocupante. Se han convertido en el poder supremo. Se han impuesto descaradamente al legislativo. Hasta 2006, en esas anduvieron con el ejecutivo y acechan constantemente al poder judicial. La partidocracia en que estamos inmersos, dice Luis Rubio, tiene un control casi absoluto del poder y dista mucho de favorecer a una reconstitución institucional. Impide cualquier bocanada de oxígeno a la democracia y cancela toda oportunidad de crear mecanismos de rendición de cuentas, representación ciudadana o efectiva participación de la sociedad en el ejercicio del poder. Esto último, la participación de la sociedad, campea y subyace en mis reflexiones a las preguntas 4 que nos hacen. Por así decirlo, es el espíritu de mi visión sobre el tema. Bueno, pero antes de seguir, Carreño me recuerda que debo saludar y agradecer. Saludo a todas, Mari Carmen, qué gusto estar contigo, a todas y todos. Buenas tardes, buenas noches. Y no sin perplejidad, agradezco el que me hayan invitado a compartir el tema con expertos sobradamente calificados sobre el mismo. Así las cosas, y sin falsas modestias, cabe que al aire me pregunte, citando a un clásico, ¿y yo por qué? La respuesta que rescato matiza y también está presente en mis propuestas, porque durante 42 años en el ejercicio de mi profesión fui auditor independiente, digamos que fiscalizador, y porque en 1999, junto con, eso sí, 13 mexicanos distinguidos, fui fundador y desde entonces miembro rector del Consejo de Transparencia Mexicana. Es decir, soy sociedad civil. Asumo que esta perspectiva esperan de mí, y es así que no pretendo responder con tintes jurídicos, no podría. Mi enfoque es el de un ciudadano que algo sabe de fiscalización y que investido de lo que ahora se conoce como ciudadanía integral, siente la indeclinable obligación de añadir a su propuesta un alto sentido precisamente integral, asunto nodal, con dimensión técnica y dimensión ética, integradas, no separables. Vayamos pues a las preguntas. La primera, ¿qué órgano debe llevar a cabo la fiscalización de los partidos? Desde el punto de vista técnico, en forma contundente, respondo que debe ser el IFE a través de la comisión permanente que tiene para ello. Por supuesto que me sumo y abogo para que en la reforma que viene, se amplíen y fortalezcan sus facultades de fiscalización.
El mesumo significa que ya hay iniciativas para ellos de todos los presentes conocidas, y respecto a la mayoría de las cuales no creo que haya oposición real bien intencionada. Sí, cualquiera que sepa de la materia y aspire que la fiscalización sea verdaderamente eficaz, tiene que estar de acuerdo en que la ley debe establecer de manera explícita que el IFE pueda solicitar a las autoridades bancarias, financieras y hacendarias información acerca de las personas morales y físicas que proveen de bienes y servicios a los partidos políticos, de manera que puedan llevarse a cabo compulsas y cerrarse el círculo de investigaciones muchas veces incompletas. Es más, que el IFE pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda la realización de auditorías para desahogo y complemento de investigaciones que ahora quedan truncas. En suma, que el secreto fiscal no siga siendo obstáculo para que el IFE goce de facultades de investigación y apremio a las empresas y personas físicas que con fundamento consideren necesarias. En forma igualmente tajante declaro mi desacuerdo con la iniciativa que pretende dotar a la Auditoría Superior de la Federación de la facultad explícita de fiscalizar los recursos federales que manejan los partidos políticos. Pero entiéndase bien, no porque no sea idónea para ello. Es más, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, en rigor no es necesaria tal iniciativa para que lo pueda hacer, sino porque no goza de autonomía necesaria para ello, como sí sucede con el IFE. Por ejemplo, en efecto, la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con su ley, artículo 66, está bajo la coordinación de una comisión de la Cámara de Diputados, constituida, obvio, por representantes de los partidos políticos a fiscalizar. Mismos partidos políticos que quedó entredicho que nos están mangoneando y que por ello, siendo como son, esa facultad explícita sería fuente de toda clase de suspicacias. A cambio, saludo con entusiasmo y expreso mi anhelo porque tenga éxito una iniciativa de junio de 2006, mediante la cual se propone, como órgano constitucional autónomo a la tal Auditoría Superior de la Federación. Una vez que se logre su verdadera autonomía y se reduzca la posibilidad de que sea el brazo armado, ya lo es, de los diputados, será bienvenida su participación en la auditoría de los dineros públicos que manejan los partidos políticos, antes de ninguna manera. Por otra parte, existe la discusión académica no terminada de si no fuera mejor de que la tarea toda de la fiscalización sea de la responsabilidad de un órgano público específico, especializado en la materia. Idea interesante, muy interesante, dejando así al IFE concentrado en su materia sustantiva, que es la de manejar los comicios a nivel de estado de arte. Hay argumentos a favor y en contra, pero considero que alegar eso ahora aleja las modificaciones planteadas, que ya están adelantadas. Hay avances considerables y que, si bien no son perfectas, sí son buenas para mejorar la fiscalización. La dimensión ética de mi respuesta a esta primera pregunta tiene que ver con mi formación profesional, y para ello establezco un símil. Las empresas que recogen dinero en el mercado de valores están obligadas por ley a informar a ese público para protegerlo de cuál es su situación patrimonial. Y es así que formulan estados financieros de acuerdo con principios aprobados
iguales para todas las empresas, de suerte que puedan hacerse comparaciones válidas. Deben ser examinados por auditores externos y deben publicarse. Y yo no veo por qué no exigir eso mismo a los partidos políticos, que también recogen dinero